confirma de que su país seguirá proporcionando apoyo y ayuda a Siria y a Irak y a otros países de la región en la lucha contra el terrorismo. Las Fuerzas Armadas continúan sus operaciones en perseguir a los terroristas y las autoridades austríacas detienen a terroristas extremistas. Al-Sisi, el fenómeno del yihad, la lucha sagrada, constituye una catástrofe mundial. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional, como todos los días, con las noticias en idioma español. El presidente ruso Vladimir Putin confirmó de que su país seguirá proporcionando apoyo y ayuda a Siria y a Irak y a otros países de la región en la lucha contra el terrorismo. En una entrevista con la agencia turca de noticias Anatolia, Putin dijo de que la situación en Siria aún es preocupante seriamente, señalando de que el principal peligro de empeorar la situación en Siria y en los países cercanos están relacionados con los actos de las organizaciones terroristas del Estado Islámico, bien conocido como Daesh, y otros grupos extremistas que algunos países occidentales lo apoyan. Putin destacó de que los contactos entre Moscú y representantes del gobierno sirio, los diferentes grupos de la oposición y de los socios regionales e internacionales, incluidos los turcos, tienen como objetivo solucionar la crisis en Siria. El presidente ruso subrayó la gran necesidad de que los esfuerzos de combatir estas amenazas se basen en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y obedecer al derecho internacional, en particular los principios de la soberanía de los países y la no injerencia en sus asuntos internos, afirmando la gran importancia de que estos esfuerzos se lleven a cabo de manera transparente y sin otra agenda oculta. Asimismo, señaló de que la necesidad de que la lucha contra el terrorismo y el extremismo en el Oriente Medio y en el norte de África es una de las prioridades de la comunidad internacional. El ministro de Información, Omar Al-Zubi, dijo de que en un comunicado emitido por el Departamento del Estado de los Estados Unidos, que ignora deliberadamente las acciones de la organización terrorista del Estado Islámico en Irak y el Levante, representadas por el secuestro, asesinato, violación, destrucción y sabotaje, así como trata de convencer al mundo a que ignoren los crímenes llevados a cabo por el terrorismo a través de dirigir falsas acusaciones al Estado sirio, hecho de que sirve directamente a los intereses de dichas organizaciones terroristas. En declaraciones a los periodistas, Al-Zubi comentó de que el Departamento del Estado de los Estados Unidos debiera haber respetado las almas de las víctimas estadounidenses caídas a manos del Estado Islámico y no haber dirigido falsas acusaciones contra el Estado sirio, que desde hace años enfrenta el terrorismo, mientras de que otros países se conforman con estar mirando y otros están involucrados en apoyar al terrorismo. Agregó de que Siria se preocupa más por el bienestar de su pueblo que aquellos que envían armamentos, dinero y que entrenan a terroristas. El ministro de Información explicó de que en un comunicado de que contradicen las declaraciones de funcionarios norteamericanos de que hablaban sobre su inseguridad de si hubo tales bombardeos aéreos contra Daesh, hecho que suscita dudas, pues solo las fuentes del terrorismo hablaron de ataques del Estado sirio contra los civiles. Asimismo, aseguró de que el ejército sirio no apunta contra civiles, nunca lo hizo y que nunca lo hará, señalando de que la desinformación practicada por engañar a la opinión pública se ha convertido en una política de los Estados Unidos, la cual recurre a fuentes de las organizaciones terroristas como el Estado Islámico, el Frente Nusra y otros. Él mismo concluyó diciendo de que los esfuerzos encaminados a apoyar soluciones políticas se contradicen con el apoyo al terrorismo. Todo debe elegir. Estás con el terrorismo, el Estado Islámico o Frente Nusra, o estar contra el terrorismo. Las unidades del Ejército y las Fuerzas Armadas han continuado sus operaciones intensas en perseguir a los elementos de los grupos terroristas en varias zonas del país. En este marco, unidades del Ejército y las Fuerzas Armadas aniquilaron a decenas de elementos del grupo terrorista en las zonas rurales de Latakia. Asimismo, en la ciudad de Ain al-Arab, el denominado Walid al-Jilani, uno de los mayores líderes de la brigada libia al-Batar, perteneciente a Daesh, fue aniquilado durante los enfrentamientos con las unidades de las defensas del pueblo kurdo en la referida ciudad, así como en otras batallas en Nublos y en al-Zahra.
el cabecilla de la brigada de Uzbekistán, Abu Hattab Osbaki, perteneciente al Frente al-Nusra, que ha sido también eliminado. El presidente de Egipto, Abdul Fattah al-Sisi, destacó de que el peligroso extremismo de las organizaciones terroristas de Daesh no tiene nada que ver con el Islam. En declaraciones al diario francés Le Figaro, al margen de su visita a París, al-Sisi consideró de que el fenómeno del yihad, lucha sagrada, constituye una catástrofe mundial, ya que estos grupos extremistas están en todos los sitios del mundo, incluso en Europa. Por otra parte, el presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev, dirigió un llamado para intensificar los esfuerzos contra el reclutamiento de jóvenes en su país para enviarles a Siria a fin de luchar en las filas de las organizaciones terroristas. Según la oficina de prensa, se instó al jefe del Buró de Seguridad Nacional a intensificar los esfuerzos en la lucha contra estos grupos terroristas, destacando la necesidad de adoptar todas las medidas para enfrentar las amenazas del extremismo y el terrorismo internacional, dando mayor prioridad para los casos relacionados con la participación de ciudadanos en operaciones terroristas en Siria. El presidente del gobierno checo advirtió también de los peligros de la organización terrorista Daesh al mundo entero, describiendo la gran amenaza a la seguridad que representa como más seria en este momento. El presidente consideró de que la organización terrorista Daesh representa una amenaza para la República Checa, debido a la presencia de europeos en las filas de esta organización extremista en Siria y en Irak, y afirmó de que no se puede responder a los riesgos de esta organización terrorista por medios convencionales, pidiendo así a la cooperación rápida con el resto de los países de la Unión Europea para hacer frente a los riesgos, particularmente a la luz de la situación actual en la que los europeos que lucharon junto a esta organización terrorista comenzaron a regresar a Europa Occidental. Las autoridades austríacas anunciaron la detención de 13 extremistas acusados de reclutar terroristas y enviarlas hacia Siria. El periódico Krona transmitió, según fuentes en la Oficina de la Lucha contra el Terrorismo, de que fuerzas especiales austríacas lanzaron una amplia operación en las ciudades principales contra casas y mezquitas y lograron detener extremistas y clérigos que pertenecen a organizaciones terroristas y que trabajan en reclutar terroristas. La operación se produjo después de vigilar sus movilizaciones y actividades por 2 años. El fiscal general alemán dictó una sentencia de 4 años de cárcel a un joven de 20 años acusado de pertenecer a la organización terrorista de Daesh y por participar en la lucha al lado de las filas de la organización en Siria el año pasado. El fiscal general explicó de que la fiscalía considera de que el acusado es culpable por participar con un grupo terrorista que opera en el extranjero, calificando dicho acto de delito grave. Y pasando para Irak, una fuente de seguridad iraquí anunció de que unidades del ejército apoyadas por combatientes de las tribus han continuado sus avances en la ciudad de Ar-Ramadi, perteneciente a la provincia de Anbar. Según una fuente, numerosos elementos de la organización terrorista Daesh fueron aniquilados, así como decenas de artefactos colocados por estos elementos de dicha organización que fueron activados, subrayando a la vez de que las fuerzas de seguridad ya imponen un cerco sobre los poblados en los que se posicionan los elementos de Daesh. La aviación militar iraquí bombardeó por su parte una concentración en la referida organización terrorista al sur de Bagdad. El ataque se produjo sobre la base de datos de inteligencia de suma importancia y que causó la muerte y la herida de numerosos elementos. Por otra parte, iraquíes perdieron la vida y otros 23 resultaron gravemente heridos en atentados terroristas en la capital de Bagdad. Y unidades del ejército libanés llevaron a cabo amplias redadas en la localidad de la autopista del aeropuerto y sus alrededores, en que irrumpieron en varias casas fugitivos.
La comandancia del ejército libanés anunció la detención de 2 personas buscadas por crímenes, una de nacionalidad palestina, y la confiscación de armas, municiones, binoculares y dispositivos militares. Por otra parte, el Consejo Constitucional rechazó la apelación presentada con respecto a prorrogar del mandato del Parlamento. Pasando y finalizando en Palestina, donde las fuerzas de la ocupación israelí detuvieron a 7 palestinos, entre ellos 3 de la localidad de Salwa, al sur de la mezquita de Al-Aqsa, en la ocupada Jerusalén, después de una amplia redada llevada a cabo en la mañana de hoy contra sus casas. Las fuerzas de la ocupación israelí detuvieron también a 3 palestinos en la localidad de Kabatilla, al sur de Jenin, en Cisjordania, después de irrumpir en sus casas, así como detuvieron a una joven cerca de la mezquita de Ibrahimi en Hebrón, al sur de Cisjordania. Y aquí damos por finalizados recordando los titulares del día de hoy nuevamente. Putin confirma que su país seguirá proporcionando apoyo y ayuda a Siria y a Irak y a otros países de la región en la lucha contra el terrorismo. Las Fuerzas Armadas continúan sus operaciones en perseguir a los terroristas y a autoridades austríacas detienen a extremistas. Al-Sisi, el fenómeno del yihad, la lucha sagrada, constituye una catástrofe mundial. Y aquí damos por finalizadas las noticias correspondientes en el día de hoy. Que pasen muy buenas noches.